un enfrentamiento político, militar y económico iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el llamado bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética. Su origen se suele situar en 1945 y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones vencedoras firmaron los Acuerdos de Yalta y se repartieron Europa. De esta manera, el mapa europeo se vio modificado y se diferenciaron entonces en tres espacios políticos: la Europa occidental, la Europa oriental y algunos países neutrales. A partir de este conflicto de ideologías, surgieron intensas luchas económicas y diplomáticas, como la fueron la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Rusia era un gran imperio dominado por emperadores llamados zares. La intervención rusa en la Primera Guerra Mundial tuvo como consecuencia un grave deterioro de la economía y una crisis política que culminó con la caída del zar Nicolás II en 1917. Estados Unidos y Rusia iniciaron sus enfrentamientos en 1917, cuando los revolucionarios tomaron el poder al mando de Lenin, estableciendo el primer Estado socialista de la historia. En 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, bajo el mando de José Stalin. Estados Unidos intervino en la Guerra Civil Rusa enviando soldados y después se negó a reconocer el nuevo Estado hasta 1933. Los dos países lucharon contra Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. La alianza se disolvió cuando el líder ruso Stalin, buscando la seguridad soviética, utilizó al Ejército Rojo para controlar gran parte de la Europa Oriental. El presidente estadounidense Truman se opuso a la política de Stalin y trató de unificar Europa Occidental bajo liderazgo estadounidense. En la Conferencia de Yalta, celebrada en 1945, Roosevelt y Stalin prometieron elecciones libres en todas las naciones liberadas de Europa. Pero las fuerzas soviéticas impusieron dictaduras comunistas en la Europa Oriental. A la muerte de Roosevelt, Truman le sucedió. Entre 1949 y 1950, los soviéticos llevaron a cabo su primera explosión de una bomba atómica. Mientras los comunistas chinos conquistaban todo el país firmando una alianza con Stalin. Por otro lado, en Japón se intentaba aumentar el ritmo económico para hacer frente al comunismo asiático. La primera disputa de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea. Corea del Norte invadió Corea del Sur en 1950, empezando así una nueva guerra. Durante los 3 años siguientes, tropas chinas y rusas pelearon por el norte, y norteamericanas, australianas, canadienses, franceses y británicas por el sur. La Guerra de Corea dividió la península en dos partes, hasta 1953, donde se restablecieron las fronteras de las Coreas iniciales con la firma del armisticio de Panmunjom. En 1965 comienza la guerra cuando bombarderos estadounidenses atacan objetivos del Vietcong. Además, utilizan napalm, que es un arma química de alto poder. En 1968 hubo respuesta ofensiva por parte de Vietcong contra el sur. En 1971 las tropas de Vietnam invaden Laos. Ya en 1975 se produce la ofensiva de Vietcong, finalizando con la rendición incondicional de Saigón el 30 de abril. De esta manera se inició la Guerra de Vietnam, que duró casi 20 años y que terminó con la retirada de las tropas estadounidenses derrotadas por los comunistas. En esta guerra, los Estados Unidos perdieron unos 90.000 hombres.
De esta manera la Unión Soviética quedó conformada. Los Estados Unidos y la Unión Soviética acumularon grandes arsenales de armas atómicas y misiles balísticos. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Se llegó hasta los conflictos destructivos de Vietnam y Corea. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se derribó el muro de Berlín y se desintegró el Pacto de Varsovia. Los estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron la independencia. Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia del mundo. Con la aparición de la OTAN, parte del mundo se sentía más seguro. No era una alianza militar, sino de defensa. Varios países contactaron entre ellos para que, en el caso de que el asunto Estados Unidos, Unión Soviética, se les fuera de las manos, se comprometieron a defenderse mutuamente. De esta manera, Estados Unidos, junto a más países europeos, estaban cubiertos. Durante los últimos 50 años, el mundo vivió la llamada Guerra Fría, en la cual las naciones se dividieron en dos bloques, el primero liderado por la OTAN y el segundo por el Pacto de Varsovia. Hasta la caída del muro de Berlín en 1989, las guerras revolucionarias y de descolonización fueron constantes. En la actualidad se considera que Europa ha superado la Guerra Fría. Se vive un periodo de distensión internacional en el interior del continente y de coexistencia pacífica en el resto del mundo. La Guerra Fría fue una etapa muy crítica para el planeta en sí, porque esta guerra generó muchas pérdidas económicas, industriales y sociales. Hubo una enorme tensión en el mundo, sobre todo en la Unión Soviética y los Estados Unidos, que poseían misiles sin direcciones que destruirían a los ya nombrados países. La Guerra Fría más que todo se basó en que la Unión Soviética y Estados Unidos trataron de reclutar aliados de todos los países para poder combatir contra su oponente y que su economía no caiga. Al final en la guerra no pasó casi nada, porque se dio por dejar la tensión de lado y no disparar ningún misil. Se le denominó Guerra Fría porque las potencias nunca llegaron a tener un encuentro directamente. Más que todo se generó por las distintas ideologías que tenían las dos potencias, que generaron esta guerra desde un principio. Desde nuestro punto de vista, creemos que ambas potencias no debieron generar esta guerra, porque cada uno podía vivir en paz con sus ideologías. Sin embargo, ellos querían el poder y que todo el mundo piense como ellos. No tenían por qué combatir para medirse en quién tenía armamentos más avanzados, o quién puede convencer más a la gente que lo siga en su búsqueda del poder. A modo de conclusión, pensamos que el final de la Guerra Fría, que fue definitivamente a favor de Estados Unidos, se debió pura y exclusivamente a la labor de cada gobierno con su pueblo. Mientras que en la Unión Soviética el régimen era el de vivir con el terror, en Estados Unidos se basaba en la manipulación conformista, que, aceptada por cada individuo, terminó haciendo que al fin y al cabo los ciudadanos norteamericanos, estando tan conformes con su gobierno, lo apoyaran en su totalidad, y así pudieran disfrutar de sus adquisiciones comunistas y materiales de la mejor forma posible. En general, aunque ambos sistemas fueron viles y perversos, los más perspicaces fueron los estadounidenses, ya que con menor esfuerzo en la acción, pero mayor en el planteamiento, lograron superponerse sobre una sociedad como la rusa, que al fin de la Guerra Fría todavía se estaba curando de sus heridas.